Invitado, vamos a ver si podemos conectar ya con Rodrigo Águila desde Rankia en Chile. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar de nuevo con ustedes. ¿Cómo ves esa reacción del mercado americano de la renta variable dándose la vuelta después de escuchar a Jerome Powell? ¿Qué está interpretando el mercado? Porque la inflación sigue ahí. Es verdad que Powell se ha comprometido a luchar contra esa inflación, que dice que tiene las herramientas disponibles, dice que no ve una recesión. No sé si eso es lo que está cotizando en el mercado o a qué se debe el hecho de que se hayan dado la vuelta a los índices de Wall Street. Bueno, básicamente responde a dos factores. Primero, a que hubo una caída o más bien una corrección importante debido a todos los datos tanto oficiales de inflación y por supuesto también a las estimaciones de la economía en general. Ahora, valga la redundancia también, hay un punto importante a considerar. En el análisis que realizo todos los días martes en Pulso de Mercado de Swissquote Bank, lo que analizamos, por ejemplo, el día de ayer, justamente me tocó a ello, fue ver a nivel técnico qué está pasando con los índices. Estamos justamente en una zona técnica muy interesante. Por ejemplo, lo que es el Nasdaq, estamos utilizando la media móvil exponencial de 200 periodos como una especie de soporte dinámico, empujando este precio de vela semanal hacia el alza, es decir, que podríamos tener podríamos estar a nivel técnico al final de una corrección. Entonces, digamos que los mercados reaccionan mucho de acuerdo a los niveles históricos. Entonces, por ahí podría explicarse de alguna manera que el precio podría estar yéndose al alza. Sin embargo, a nivel fundamental, la verdad es que todavía podríamos encontrarnos con correcciones mayores. Por ejemplo, el ratio to earning, el REA, todavía está muy alto. Entonces, todavía podemos considerar de que quizá podríamos tener un ajuste al alza, pero de nuevo teniendo el riesgo de que podamos caer nuevamente a niveles inferiores. Sin embargo, tanto el Russell como el DAX, el Russell, el DAX, el Russell, el S&P y el Nasdaq, y también el Dow Jones están mostrando niveles técnicos bastante interesantes que podríamos decir que podríamos retomar nuestro vuelo al alza. Rodrigo, reacción también en el mercado de la deuda. ¿Cómo estás viendo a los bonos comportarse, sobre todo en Estados Unidos? Esa reacción, esa cotización sobre la senda de subida de tipos que va a continuar. La verdad que hay bastante confianza. Creo que el mercado se lo está tomando muy tranquilo y la verdad es que queremos ser optimistas, el mercado tiende a ser optimista. Sin embargo, siempre vigilar los bonos y otro tipo de fundamentales, sobre todo para ver también el índice de volatilidad y temas de inflacionario, podemos tener ese mix y sacar conclusiones al respecto. Creo que la verdad es que la confianza del mercado es positiva y yo creo que el miedo se está empezando a disipar siempre y cuando no haya cambios ni datos que sean muy relevantes que pudiesen espantar, digamos, a toda la base inversora. En medio de este contexto, estrategias de inversión, oportunidades que podamos ver en medio de los movimientos y de toda esta volatilidad e incertidumbre. Bastantes oportunidades, creo que sobre todo para el tipo de inversor. Por ejemplo, realizando justamente el día de ayer análisis bastante activos, encontré oportunidades en distintas acciones, lo cual es que yo creo que invito a revisar porque la verdad es que se encuentran en posiciones muy interesantes a precios muy bajos de compra, donde hay empresas que están, digamos, a precios más bajos de los precios objetivos. Entonces, por tanto, creo que cuando hay bajas o más bien estas caídas de mercado se abren oportunidades muy importantes también para los indexados. Mucha gente que entró a fondos indexados y salió, digamos, con estas caídas, digamos, da nuevas oportunidades de poder entrar y tomar esto. Ojo, que hay que tener claro con los fundamentales y esto todavía, si la inflación no se puede controlar a mediano plazo, podríamos tener todavía una caída mayor. Sin embargo, repito, hay grandes oportunidades en distintos tipos de acciones del Standard & Poor's y, por supuesto, sobre todo las tecnológicas que tienden a ser muy rápidas en su recuperación de precio. ¿Algún pronóstico para el petróleo que está corrigiendo bastante? Acabo de leer que Goldman Sachs rebaja en medio de esos nuevos riesgos económicos y de esa desaceleración económica mundial, rebaja su previsión del precio del barril. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que el precio del barril se tiene que estabilizar. La subida que ha tenido en las últimas semanas debido a todo el contexto geopolítico, ¿no? Este conflicto ruso-Ucrania y todo el miedo del abastecimiento con las sanciones aplicadas, digamos, desde Occidente al país de Vladimir Putin, la verdad es que yo creo que todo esto se está empezando también a disipar. Así que el precio del petróleo debería encontrar niveles más normales y poder estabilizarse en una zona muy cercana a los $100 por barril. Creo que por ahí se podría buscar a mediano plazo. Buscar proyecciones de que el precio podría seguir subiendo de forma ilimitada, la verdad que es un poco realista y yo creo que va a buscar
un precio promedio acercándose a los niveles desde antes de la situación bélica que conocemos. Pues Rodrigo Águila, desde Rankia, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Un placer.